Hoy vamos a ver los conceptos fundamentales del tema 5 de técnicas de recuperación de bases de datos, en los cuales veremos contenido siguiendo el siguiente índice. Empezando por definir qué es la recuperación de una base de datos, que es el restablecimiento de un estado correcto de la base de datos, lo que sería un estado consistente después de que un fallo del sistema o en el sistema haya ocasionado que el estado actual sea inconsistente. Recordamos que definimos consistencia como el estado al que llegaba la base de datos después de que las transacciones se ejecutaran completamente. Durante la ejecución de una transacción, la base de datos puede estar en un estado inconsistente, pero cuando se acaba o cuando se deshace todo lo que ha hecho, tendremos la base de datos en un estado consistente. Por supuesto, los principios en los que se fundamenta la recuperación es en la redundancia física de los datos. Los datos, para poderlos recuperarlos, tendrán que estar en más de un sitio por si se pierden en ese sitio. Y esa redundancia es tanto entre disco y memoria, incluso entre varios discos, o la redundancia múltiple, donde la información puede estar repetida en más de dos sitios. Y el que se encargará de la recuperación ante fallos es el módulo gestor del sistema de gestión de base de datos. Todas las ideas de recomendación son independientes del modelo de base de datos utilizados, aunque en nuestros ejemplos asumiremos que el modelo es relacional por sencillez. Entonces, ¿qué tipo de fallos o a qué llamamos fallos se pueden producir en o sobre una base de datos? Pues tenemos estos tipos de fallos que podemos clasificar entre fallos de transacción, aquellos que se producen dentro de una transacción, y ellos son errores lógicos, alguna circunstancia que haga que una transacción no pueda completarse por algún error interno en la misma, que se haya escrito mal o por cualquier otro motivo, o errores del sistema, que son los que el sistema de gestión de base de datos impide que una transacción llegue a su final, como por ejemplo por el control de concurrencia decíamos que una transacción debía abortar. Y luego están los fallos catastróficos o que afectan al conjunto de la base de datos, que pueden deberse a una caída del sistema por la falta de alimentación o algún otro problema de hardware, excepto lo de los discos, que detiene el funcionamiento normal y produce la pérdida de la información en memoria volátil, y el fallo del disco, en el que se produce una destrucción total o parcial de los datos almacenados en un disco. Los algoritmos de recuperación son las técnicas que utiliza el sistema de gestión de base de datos para asegurar la consistencia de la base de datos y la atomicidad de las transacciones, incluso en presencia de fallos. Y para ello tienen que ejecutar dos procedimientos de actuación. Uno, aquellas acciones que se realizan durante el funcionamiento normal para disponer la información necesaria en caso de tener que recuperarse de un fallo, y estas acciones tampoco deben ser demasiado intrusivas ni que ralenticen el funcionamiento normal de la base de datos. Y dos, las acciones que han de realizarse para recuperar la base de datos después de producirse un fallo y volver a un estado consistente de la misma. Recordemos que las propiedades que debía asegurar el sistema de gestión de base de datos eran las propiedades ACID que decíamos. En cuanto a la recuperación de fallos, las propiedades que tiene que garantizar es la atomicidad, de manera que o las operaciones de una transacción se ejecutan todas, o debe ser como si no se ejecutara ninguna y se deshiciesen los efectos. Por lo cual, una transacción tiene dos posibilidades de acabar: abortar y deshacer los efectos, o confirmarse. Y en caso de confirmarse, tenemos que asegurar la durabilidad. Sus acciones tienen que tener un efecto permanente. No se pueden perder los datos que ha escrito una transacción que se ha confirmado. Una transacción activa, como dice aquí, es aquella
que sí que ha empezado pero que no ha alcanzado su estado final de aborto o de confirmación. Por lo tanto, si el eje horizontal es eje del tiempo y tenemos una serie de transacciones que se representan aquí gráficamente por 5 transacciones, puede haber transacciones que empiecen y finalicen con la confirmación. Otras que empiecen y todavía estén activas, otras que finalice, otra que finalice, otra que esté activa. En el momento de producirse un fallo, y si fuera un fallo del sistema que afectase a todas las transacciones, afectaría a todas las transacciones activas, lo que haría que las operaciones de la transacción roja tuvieran que deshacerse y las operaciones de la transacción naranja tuvieran que deshacerse, mientras que las operaciones de las transacciones azul clara, verde y azul que se han confirmado, debemos asegurarnos que estén en la base de datos, y si no están habrá que recuperarlas de algún sitio y volverlas a hacer para que queden grabadas y sean permanentes en la base de datos. ¿Y qué estructuras de datos se van a utilizar para eso? Pues las estructuras de datos que se van a utilizar para eso son dos: las copias de seguridad y la traza. Las copias de seguridad, como veremos, pueden ser copias de seguridad completas o incrementales, y la traza es como el diario, también llamado el log, que guarda las actualizaciones realizadas a lo largo del tiempo. Tanto las copias de seguridad como la traza deben guardarse en algún dispositivo de almacenamiento estable para que un fallo del sistema, por ejemplo de pérdida de energía, no haga que se pierdan esos datos. La copia de seguridad es una estructura de datos que puede ser una copia total de la base de datos realizada en un momento que la base de datos está en un estado consistente, que no haya transacciones activas, o en un estado inconsistente si es que hay transacciones en curso. También puede ser una copia de seguridad incremental formada solo por las modificaciones realizadas desde la última copia de seguridad incremental. Las copias de seguridad se pueden realizar con la base de datos parada o en funcionamiento. Hoy en día lo más habitual es que las bases de datos estén en funcionamiento 24/7, permanente, con lo cual se hacen copias de seguridad en funcionamiento, y si la copia de seguridad es en funcionamiento es muy fácil que haya transacciones en curso de usuarios que estén interactuando con la base de datos, con lo cual la copia de seguridad sería de un estado inconsistente. En cualquier caso, las copias de seguridad totales, incrementales, combinadas, se utilizarán tras un fallo del medio, un fallo catastrófico que haga que se pierda los contenidos del disco, de la base de datos en disco. Una copia de seguridad, por ejemplo, se podría realizar una copia de seguridad completa el domingo, y la copia incremental acumulativa sería aquella en la cual cada día se realizara una copia de seguridad de las cosas que se han modificado desde la anterior copia de seguridad completa. Por eso la copia de seguridad incremental del lunes, la del martes, será más grande que la del lunes. La copia de seguridad incremental del miércoles será más grande que la de los días anteriores. La copia de seguridad incremental va creciendo y, por ejemplo, cada semana se puede hacer una copia de seguridad completa. Y luego están las copias de seguridad delta. Una copia de seguridad delta es una copia de seguridad donde solo se hace una copia de las modificaciones realizadas en la base de datos desde la última copia de seguridad completa o incremental. Eso haría que, por ejemplo, si tuviéramos que recuperar la base de datos como estaba el jueves, con una copia de seguridad incremental tendríamos que coger la copia de seguridad completa y aplicar los cambios de la copia de seguridad incremental acumulativa del jueves, y tendríamos todos los cambios producidos, mientras que si utilizamos una copia de seguridad delta para el estado de la base de datos el jueves, tendríamos que coger la copia incompleta del domingo, aplicar los cambios producidos el lunes, aplicar los cambios producidos el martes, aplicar los cambios producidos el miércoles,
y aplicar los cambios producidos el jueves. La otra estructura de datos utilizada para las técnicas de recuperación en caso de fallos es la traza o diario o log, que guarda información sobre las actuaciones y actualizaciones realizadas en la base de datos. Tiene 4 o 5 tipos de entrada, de registros en la traza, todos ellos además marcando el tiempo en que se producen. Esos pueden ser indicar que una transacción se ha iniciado, indicar que una transacción se ha confirmado, indicar que una transacción se ha abortado o indicar que una transacción ha modificado, ha actualizado un gránulo, guardando en ese caso el valor anterior a la modificación, el before image, y el valor posterior a la modificación, el after image. El valor anterior a la modificación es necesario por si tenemos que deshacer alguna actualización y el valor posterior es necesario por si tenemos que rehacer alguna actualización. La quinta posible entrada es registrar cuando una transacción lee un gránulo. No lo modifica, simplemente que lo lee. Eso a veces se guarda por cuestiones de auditoría. Si, como dice ahí, se evita la restauración en cascada y no nos importa esa información de la auditoría, las lecturas no generan entrada en la traza. Y en cualquier caso se usa la escritura anticipada de la traza. La traza de las acciones se ha de guardar antes de realizar la propia operación a la que se refiere. De manera que la traza será un elemento fundamental para la recuperación, por lo cual suele duplicarse o triplicarse en varios discos para evitar su pérdida. Por ejemplo, si hay una transacción como la de la planificación 1 que indica esos valores, de que esas acciones, de que A vale 2, B vale 2, transacción 1, se inicia una transacción, pues se registra en la traza el que se ha iniciado la transacción. Si la transacción 1 lee el gránulo A, hemos dicho que por lo general no se registran en la traza las lecturas. Pero ahora cuando a la A al valor 2 le suma 4 y va a escribir en la A un 4, eso sí que se graba y se graba la indicación de que la transacción 1 ha actualizado en el gránulo A y lo que antes valía 2 ahora pasa a valer 4. Y lo mismo con B, cuando lee no se registra nada en la traza, cuando le resta al 2 que ha leído le resta un 1, pero cuando escribe el 1 en la base de datos, pues entonces guardamos en la traza que la transacción 1 ha actualizado el gránulo B y que antes valía 2 y que ahora pasa a valer 1. Y después si la transacción 1 hace commit, en la traza se guarda el que la transacción 1 ha hecho commit en un momento dado. También se guardan en la traza posibles puntos de control de los cuales hablaremos después. Tengamos en cuenta, además, que, tal como dijimos en un tema anterior, los sistemas de gestión de base de datos por velocidad hacen uso de los buffers y los sistemas traen los datos a memoria principal y realizan las actualizaciones en memoria principal, no en el disco, para lo cual existe el buffer o caché del sistema de gestión de base de datos. La función de la gestión de los buffers es del sistema operativo, pero el sistema de gestión de base de datos también hace una gestión de los buffers del propio sistema de gestión de base de datos, donde no solo guarda bloques de datos, también guarda bloques de índices y también guarda bloques de la traza. Entonces, tal como indicábamos, cuando el sistema de gestión de base de datos necesita un determinado bloque de datos, primero revisa la caché del sistema de gestión de base de datos para ver si está en ella y en caso contrario lo localiza en la base de datos y se copian las páginas de disco apropiadas a la caché. Pero para ello necesita un espacio libre en la caché. Si la caché estuviera llena, lo que se hace es desalojar una página que se pueda desalojar, evacuándola a disco, es decir, escribiendo lo que se ha modificado en el buffer, escribiendo en el propio disco donde se guarda de manera permanente la base de datos si ésta ha sido modificada.
Los bits de reserva o de página sucia indican si la página está preparada para ser llevada a disco y si ha sido modificada, como vimos y veremos en un ejemplo posterior. Páginas sucias son aquellas que han sido actualizadas en el buffer, por tanto en la memoria principal, pero que todavía no han sido escritas en disco. Y veremos, por tanto, un ejemplo de gestión de buffers, en el cual suponemos una base de datos con estos gránulos y veremos cuál es la gestión de buffers que se hace con esta planificación. Para la gestión de buffers se deben aplicar unas reglas y se debe decidir entre una serie de estrategias, particularmente cuando una página sucia puede o debe ser escrita en disco porque necesitamos espacio para una nueva página que se cargue en el buffer. Debemos decidir si utilizamos una estrategia de no robar, que es por ejemplo que una página sucia no puede ser escrita ni desalojada si no ha sido confirmada la transacción que la actualizó, o la estrategia robar, que una página sucia puede ser escrita y desalojada cuando sea necesario independientemente de que la transacción haya llegado a confirmación o no. O la estrategia de forzar o no forzar, que una página sucia escrita por una transacción que se confirma, forzamos a que se escriba en disco, o no forzar, simplemente que no escribimos en disco, excepto que necesitemos evacuar para conseguir espacio. La mayoría de los sistemas de gestión de base de datos emplean la estrategia de robar, no forzar, para reducir las necesidades de memoria y de accesos a disco y agilizar el funcionamiento sin fallos. Además, para garantizar la atomicidad de las transacciones, se aplica la regla de la traza por adelantado. Quiere decir que la traza siempre se escribe antes de realizar la operación a la que se refiere. Y además, que en caso de irse a escribir en disco, se escribe en disco antes de que el objeto se actualice en disco. Esto asegura la atomicidad. Y por otro lado, la regla de confirmación dice que todos los registros de la traza correspondientes a una transacción que se confirme deben escribirse en disco antes de que se confirme. Así aseguraremos la durabilidad. Hemos dicho que teníamos que en la base de datos, por lo tanto quiere decir en memoria permanente, en el disco, teníamos que A valía 10, que B valía 20, que C valía 30 y que D valía 40. Y entonces pasamos a la planificación. Transacción 1 init, eso se ha de guardar en la traza. La traza también se ha de guardar en el disco, porque se ha de guardar de manera permanente. Entonces en la traza iremos guardando pues T1 init. Después, T1 lee A. Eso por las reglas de gestión de buffers decíamos que en la memoria principal teníamos un espacio para los buffers. Un espacio para los buffers que, por ejemplo, tenía espacio para, digamos que teníamos espacio para 3 páginas. Con lo cual, la transacción 1 lee A no está en la memoria principal, pues entonces la trae de la memoria principal, perdón, del disco a la memoria principal. A la transacción 1 le suma a 1, es 11, y ahora dice, quiere transacción 1, escribe 11. Escribe 11, primero lo anota en la traza y dice, la transacción 1 va a modificar A, entonces una entrada, y lo que antes valía 10, ahora vale 11. Y lo escribe en la traza antes de modificarlo y lo modifica en la memoria principal. Y ahora marca que es una página sucia. ¿Por qué? Porque no vale lo mismo lo que hay en la memoria principal, todavía no se ha escrito a disco. Ahora dice la transacción 1 commit.
En una estrategia de forzar, forzaría esto a que el 11 de A se escribiera en la base de datos. Pero como la estrategia habitual es no forzar, eso no se escribe en la base de datos, sino que está en la memoria principal y seguimos trabajando. La transacción 2 se inicia. La transacción 2 lee B. Pues B no está en la memoria principal, no está en el buffer, por lo tanto lo trae a la memoria principal. Transacción 2 al 20 le suma 2 y ahora va a escribirlo. Pues si va a escribirlo, primero anota que la transacción 2 va a actualizar 20 y lo que ahora va a valer 22 y lo actualiza en la memoria principal, no lo actualiza en el disco y sigue funcionando. Después, la transacción 3 se inicia y eso se guarda en la traza. Lo de la traza hemos dicho que se guarda siempre en memoria permanente, esto no se puede perder. La transacción 3 lee la C, pues la C como no la tiene en memoria, la lee del disco y del disco se la trae a la memoria. Ahora la transacción 3 a C le suma 3. Ahora dice que la transacción 4 se inicia. Ahora dice que la transacción 3 escribe en la C. Claro, lo que antes era 30, ahora es 33. Pues primero lo anota en la traza. Dice C cambia de 30 a 33. Y lo actualiza en el buffer. Y ahora la transacción 3 hace commit. ¿Quiere decir que el 33 lo ha de escribir en el disco? No, porque hemos dicho que vamos a hacer una estrategia de no forzar, que es la que más habitualmente se utiliza. Ahora, la transacción 4 lee la A. ¿Qué lee la transacción 4? La transacción 4 mira si la A está en memoria principal y si la A está en memoria principal, lee lo que hay en memoria principal. La transacción 4 lee 11, no lee 10 de la base de datos, sino lee 11 de la base de datos en memoria principal, no lo que hay en disco. Con lo cual la transacción 4 lee el valor 11, le suma 4 y ahora lo actualiza. Pues dice, pues la transacción 4 ha actualizado la A y lo que antes valía 11 ahora pasa a valer 15. Y sigue siendo una página sucia porque sigue siendo diferente de lo que hay en la base de datos. Vale, a la transacción 4 lee la D. No está en la memoria principal, está en el disco. Debe traerlo del disco a la memoria principal. Y para eso, en este caso, tiene que evacuar alguna de las páginas que hay en la memoria principal, la debe de evacuar al disco. ¿Cuál? Hay diversas estrategias, veremos por ejemplo lo que hace el algoritmo ARIES, típicamente la más antigua, la que más tiempo hace que se ha escrito, que en este caso es la B, y entonces este B22, pues entonces este 22 se graba en disco, se escribe en disco este 22. Esto no produce nada en la traza, pero se escribe en el disco y entonces ahora este buffer de la memoria principal pasa a poder ser utilizado por la D, que ahora traigo el valor 40. Y si a eso lo sumo 4, cuando lo va a escribir, pues primero escribimos que la transacción 4, la D, lo que antes era 40, va a escribir ahora un 44 y lo actualiza y lo marca como página sucia. Lo que tendremos que ver, esto es la gestión de los buffers durante el funcionamiento normal. Lo que veremos en las técnicas de recuperación también será qué pasa si ahora se produce algún fallo de una transacción que no se completa o del sistema que se falla completamente. Y si falla completamente, lo que pasaría es que todo lo que hay en memoria principal se perdería, pero tendríamos que recuperarlo a partir de la traza
y de lo que hubiera guardado en disco, en el caso de una recuperación en caliente. Si no escribimos nada en disco, porque hemos dicho que nos ralentiza, excepto que sea necesario, puede pasar que pase mucho tiempo sin escribir las actualizaciones que hacemos en el buffer en el disco. Y si se produjera un fallo catastrófico, resultaría que perderíamos muchas actualizaciones que tendríamos que rehacer y que nos costaría un tiempo. Por eso los sistemas de gestión de base de datos también utilizan los puntos de control o sincronismo, en los cuales periódicamente se escribe en la traza un registro especial diciendo que se hace un punto de control y además se escribe forzosamente en disco una serie de información respecto a las actualizaciones que se han producido. Eso hará que no sea necesario rehacer todo desde mucho tiempo, sino que en caso de algún tipo de fallo de energía podremos rehacer lo necesario desde el punto de control. Esto depende del algoritmo que se utiliza y concretamente diremos en el algoritmo ARIES, que es ligeramente diferente por ser optimizado de otros, qué es lo que escribe en un punto de control y cómo hace la recuperación a partir de un punto de control. Entonces, en definitiva, los procedimientos de recuperación, que son las operaciones necesarias para arrancar la base de datos tras finalizar de modo normal o de fallo, utilizará la copia de seguridad y utilizará la traza y deberá deshacer las operaciones de actualización de aquellas operaciones de transacciones que no se han terminado, y si no se han terminado, por la atomicidad hay que deshacer lo que hayan hecho, o rehará las actualizaciones de aquellas transacciones que sí que se han terminado y confirmado y por lo tanto deben ser permanentes. Además, hablaremos de 3 tipos de recuperación. La recuperación normal, que es tras una parada de la base de datos sin fallos. Si el último punto de control es el último registro de la traza, pues realmente la base de datos arranca y no tenemos que hacer ninguna recuperación. Esa es la recuperación normal o el inicio normal. Y hablaremos de recuperación en caliente cuando se ha producido un fallo del sistema sin perderse la información del disco. Por lo tanto, si se produce un fallo del sistema sin perderse la información del disco, las recuperaciones se basarán en revisar y actualizar o deshacer lo que indique la traza. Mientras que hablamos de recuperación en frío cuando la recuperación se produce después de un fallo catastrófico que ha afectado al disco. Ha afectado al disco donde está la base de datos y tenemos que recuperar la base de datos a partir de una copia de seguridad anterior. Lógicamente, lo que es imprescindible es que tengamos, y por eso hablábamos de la redundancia múltiple, que tengamos la traza de las cosas que han pasado guardadas en algún sitio que no se haya podido perder. Y entonces recuperaremos o bien a partir de la traza si tenemos el disco en funcionamiento, recuperaremos a partir de la traza, pero para actualizar aquellas actualizaciones que se hayan realizado, pero se hayan realizado sobre el buffer y se hayan perdido, y eso sería la recuperación en caliente, o la recuperación en frío es que se ha perdido la base de datos en disco, no se ha perdido completamente porque tenemos una copia de seguridad, y entonces la recuperación en frío tenemos que tomar una copia de seguridad anterior, aplicarle la traza de lo que se ha producido en el sistema desde la copia de seguridad anterior para tener una base de datos restaurada consistente.